Hola, konnichiwa, Yui desu. Hoy voy a preparar gyoza, empanadillas japonesas. Aunque originalmente son de China, son uno de los platos más conocidos y cotidianos de la comida japonesa. En China se los comen hervidos o al vapor en general, pero aquí en Japón los comemos fritos y son deliciosos. Si puedes conseguir masas hechas, lo puedes preparar muy fácil. Así que vamos a empezar. Aquí tienes los ingredientes que vamos a usar hoy. Primero vamos a picar el repollo. Hoy usamos esta cantidad, son unos 180 gramos. Ahora agregamos una pizca de sal y lo dejamos reposar durante 10 minutos. Una vez que el repollo se haya ablandado por efecto de la sal, quitamos el agua del repollo con las manos. A continuación, picamos el cebollino. Seguimos picando un diente de ajo y un trozo de jengibre también. Si no te gusta, puedes quitarlo sin ningún problema. Es totalmente depende de tu gusto. Ahora preparamos el relleno. Hoy usaremos carne de cerdo, pero puedes sustituirlo por pollo si quieres. En un bol mezclamos 250 gramos de carne de cerdo picada, media cucharadita de sal, ajo y jengibre. A continuación, agregamos media cucharada de salsa de soja, una cucharada de sake y 1,5 de caldo de pollo. Aquí estoy usando polvo para comida china, pero si no lo consigues, puedes sustituirlo por caldo de pollo normal. Y por último, 2/3 de cucharadita de salsa ostra y mezclamos bien. Una vez que echemos el sabor, agregamos el repollo y el cebollino y lo mezclamos suavemente. Añadimos una cucharada de harina de patata por último y ya está listo el relleno.
Ahora vamos a hacer las empanadillas. Hoy voy a usar paquete de masa ya hecha que es bastante común, pero más adelante explicaré cómo preparar la masa en otro vídeo. Ahora te enseño desde cerca cómo lo hago. Ponemos una bolea de masa para gyoza encima de una mano. Con otra mano ponemos el relleno con cuchillo de mantequilla empujando así a la masa. Mojamos el contorno de la masa con el dedo para que se cierre bien. Y vamos doblando así. Lo importante es que estén cerradas bien para que no entren agua. Igual te parece difícil al principio, pero con el tiempo irás cogiendo el truco. Recuerdo haber disfrutado mucho de hacerlo con mi madre cuando era pequeña. Te lo enseño otra vez. También es importante no echar tanta cantidad de relleno. Ya tenemos empanadillas listas. Si sobra relleno, lo puedes congelar o lo puedes utilizar en otro plato. Yo lo eché al curry el día siguiente y estaba bueno. Antes de empezar a freír, echamos aceite de girasol a la sartén y colocamos gyoza. Ten cuidado de no llenar demasiado ya que se expandirán y se hinchará un poco. Calentamos la sartén a fuego medio. Cuando esté caliente, añadimos agua caliente hasta más o menos un tercio de la sartén. Lo cubrimos con una tapa y lo dejamos así durante 5 a 6 minutos para que tenga una cocción al vapor y se hagan por dentro. Pasados 5 a 6 minutos, quitamos la tapa. Añadimos un poco de aceite de sésamo y hacemos a la plancha tostándose la masa de manera que quedan tiernas por dentro y crujientes por fuera. Y así está listo. Solemos comerlos con la salsa de soja, pero si añades un poco de vinagre, pimienta o aceite de picante, también están muy ricos.